Continuamos con esta entrevista con el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Hay que decir que no supervisores nada más, hay que poner constructores también de obras del Estado, el ingeniero Miguel Pimentel Caré. Hábleme de las escuelas, la parte que le corresponden a ustedes, y que fue una de las metas que lamentablemente pues las expectativas que se tenían era de que al inicio del año escolar pues comenzaran unas 10.000 aulas, y entonces por los problemas consabidos del Estado Dominicano, pues eso no pudo ser posible. Bueno, en cuanto a las escuelas, los ingenieros que se le han otorgado las obras están avanzando a buen ritmo. En eso no ha habido problema. La dilación básicamente ha sido por la ubicación de ciertos terrenos, porque habían terrenos que estaban ubicados anteriormente, pero hubo personas que al ver que ya habían recursos en el medio, pues dijeron, bueno, lo que querían, muchas personas que iban a donar esos terrenos, decidieron cambiar de opinión y dijeron, espérate, a mí hay que venderlo, hay que pagarme por ello. Otros lo tenían a un precio y subieron el precio. Bueno, pues eso ha dificultado un poco el entendimiento. Primero ponerse de acuerdo en el precio y después la parte ya burocrática gubernamental para adquirir una propiedad no es tan sencilla como cualquier dos personas. Usted sabe que eso conlleva un papeleo y hay que seguir un procedimiento. Pero entonces eso ha retrasado un poco. Pero en cuanto a los ingenieros que ya sí están trabajando, se está avanzando. Nosotros tenemos un control estricto, perfecto de las obras. Nosotros sabemos semanalmente cómo va el avance de cada escuela a nivel nacional. Tenemos control de cuál es la escuela que está más avanzada y cuál es la que está más retrasada. Y vamos siempre a hablar con los contratistas para que nos indiquen cuáles son los pequeños problemas que han habido. Pero esos pequeños problemas ya de burocracia en cuanto a sus ubicaciones que estaban existiendo por una falta de coordinación, pero ya eso se superó. O sea, ya ahora mismo los contratistas están trabajando con mucha fe, ya confían en que sus ubicaciones van a ser pagadas. Ya todos saben que el dinero de las escuelas está depositado en banco. El gobierno está esperando nada más que ubiquen. O sea, yo siempre le exhorto a los contratistas que ese es el negocio más seguro que ellos tienen, que mientras más rápido avancen, mientras más rápido. Es un dinero blindado. Eso no lo toca a nadie, porque eso por ley es un dinero del 4% que está en banco. Y creo que, porque para un contratista, para una construcción, lo que más eficiente hace económicamente es la continuidad, que no se pare. Entonces muchas veces las obras del Estado tienen ese pequeño problema que a veces se retrasan los pagos, pero este no es el caso. O sea que yo entiendo que nosotros en este próximo cuatrimestre que ya estaremos en el próximo mes, vamos a tener una eficiencia y yo creo que eso va a incidir muy fuertemente en la economía. Y además que se van a hacer los sorteos de las próximas escuelas que van a comenzarse el próximo año. Entonces, esa dilación que ha habido en estos meses la vamos a recuperar en el último cuatrimestre. Ya se verá, va a haber una sobredemanda en todo lo que son los materiales de construcción. Mire, y me imagino que si el presidente se ha televisado haciéndole una llamada a un ingeniero contratista de una escuela, imagino que las llamadas a ustedes también con respecto a eso son... Sí, no, nosotros tenemos reunión semanal con el presidente dándole seguimiento y explicándole el avance en todas las áreas, porque no solamente el área de construcción, como le decía, el área de la adquisición de los terrenos, aunque los terrenos ya están ubicados, el asunto es nada más el papeleo de la burocracia que conlleva ya hacerle el desembolso al propietario, porque los propietarios hasta que no tienen el cheque en la mano no te abren la puerta
del terreno para que tú puedas. O sea, que el presidente le da seguimiento semanalmente. Nosotros hay que irle a rendir un informe. Hay que rendir cuenta. Él le dedica su hora y media a eso, con todos los incumbentes, todos los que tienen que ver con tanto en la adquisición, la gente de educación, el equipo del Ministerio de Educación, de Obras Públicas, nosotros, Hacienda, Contraloría, bienes nacionales, catastro, todo el mundo. Semanalmente estamos trabajando para acelerar el paso y ya lo estamos consiguiendo. Ya ha habido una buena integración de todas las áreas y eso se va a notar en los próximos meses. Próximos 2 meses ya veremos que el cuento cambia en cuanto a la velocidad. Entonces a final de año hay una mayor cantidad de esas 10.000 aulas. Yo auguro que el último trimestre va a haber los 3 mejores años que hemos tenido en toda la vida de este país en cuanto a la dinamización de la economía. No tengo la menor duda, cuando entren todos simultáneamente, más todas estas obras que estamos comenzando, que también es importante resaltar los centros de diagnóstico y atención primaria que licitamos la semana pasada. Esos ya... ¿Cuántos centros son, ingeniero? Son 50. Esos estarán comenzando ya, el avance me imagino que les saldrá a ellos en unos 15 o 20 días, que es lo que se toma más o menos la burocracia de un libramiento. Y estaremos ya estamos en agosto, en septiembre ya estaremos trabajando a full capacidad. No va a suceder lo mismo que en las escuelas, porque ya nosotros tenemos ubicados los terrenos y además que los tenemos ubicados, ya estamos trabajando en los estudios de mecánica de suelo, aunque el ingeniero no esté en la obra, pero ya sí tenemos posesión de los terrenos. Ya cuando el ingeniero llega a la obra, se va a economizar ese paso de tener que hacer el estudio de mecánica de suelo. Y ya no se creerán el cuento de que alguien, una persona altruista de que va a regalar los terrenos, como en el caso de la escuela, que después se echaron para atrás. Estos terrenos son más pequeños, los de las escuelas son mucho más grandes, son terrenos que oscilan entre los 1.200, 2.000 metros, que es más manejable, son más baratos, más económicos. La gente pues se sacrifica más, y si es un centro de salud, como va a ser esto, que son pequeñas clínicas prácticamente, porque van a tener de todo, van a tener de todo. Y va a producir un descongestionamiento importante en los hospitales. Y la gente va a tener acceso más fácil, más cerca. Así es. La gente tiene que ir a hospitales lejos, aquí lo van a tener en su comunidad. Y hábleme de las entonces, otra importante, los albergues que se van a construir, las estancias infantiles. Sí, eso es otro. Ya las estancias infantiles están definidas, van a ser 100 en primera etapa. Nosotros, como Oficina de Supervisores de Obras del Estado, vamos a manejar el 40%, tal como la misma proporción que en las escuelas. O sea, nada más ya estamos esperando igual que los centros de diagnóstico. Yo creo que en un mes también estarán todas. O sea, que van a entrar en avalancha todas esas obras a nivel nacional, en todas las provincias. Va a mover mucho la economía. Eso implica, ingeniero, y a propósito que usted habla de eso, que estuve el pasado jueves en una conferencia de prensa del gobernador del Banco Central y hablaba dentro de los sectores que por supuesto han decrecido en el presente año, registraron un comportamiento negativo: construcción 4.3, comercio 2.9, que uno ve un poco de la construcción y diría, lo del comercio, el 2.9 sería casi dependiente de la construcción, pero si la construcción está muy dinámica, en la parte del comercio se dinamiza por efecto dominó de lo que produce. Entonces, ¿usted cree que ese porcentaje pueda disminuirse del comportamiento negativo del sector de la construcción? Indudablemente, porque esos recursos que están hoy en banco, que tiene Hacienda, que son producto del 4% del Producto Bruto Interno, que se tuvo que reservar para el Ministerio de Educación del presupuesto, pues ese dinero, tan pronto salga a circular, y veremos la diferencia, igual que lo de las estancias infantiles, estos mismos de los centros de atención primaria, todos van a incidir. Y creo que
parte de eso tiene que ver precisamente eso mismo, de que ese 4% ha venido de golpe y porrazo y ha limitado mucho a las constructoras principales que tradicionalmente, por ejemplo, te voy a dar una cifra que creo que es importante. El año pasado la supervisora manejó alrededor de 24 mil millones de pesos. Este año el presupuesto fueron 5 mil millones. Wow. Estamos hablando de un 20%. Sí. Entonces, con ese pequeño presupuesto hemos tenido que hacer todo lo que hemos hablado hoy, haciendo prácticamente magia, se puede decir. Entonces, ¿producto de qué? Del 4%, que desvistió un santo para vestir otro. Sí. Entonces, eso se refleja precisamente en esos índices que dice el Banco Central, no hay duda. Cómo no, pero que usted es optimista en la medida en que estos proyectos pues ya estén totalmente en plena ejecución. El panorama va a ejecución. cambiar notablemente, le estoy diciendo, a partir del próximo mes va a empezar a sentirse la mejoría, pero sustancialmente. ¿Cómo no? Ya los ingenieros están haciendo ubicaciones de buenos montos, ya están confiados y no solamente la confianza, sino que estén todos integrados, porque hasta ahora mismo hay, como ya todos sabemos, hay un porcentaje que no ha podido arrancar, pero ya eso, entiendo que al final, pues como le expliqué anteriormente, como el presidente está día a día en esto, antes de finalizar este mes, ya el 100% de los contratistas estarán funcionando en sus obras, sus respectivas obras. Y eso obviamente creará un círculo virtuoso en la economía porque la dinamizará. Si arrancan todas esas obras, usted como constructor es primero que sabe que cuando hay obras se mueven todos los sectores al mismo tiempo. Ya yo le dije que el último trimestre va a ser, a mi entender, uno de los trimestres de más evolución en la economía dominicana que vamos a tener en toda la historia, por lo que le acabo de comunicar, cuando ingrese todo ese dinero va a ir y va a ser diseminado a nivel nacional, que no va a ir a dos contratas grandes, sino va a ser repartido. Estamos hablando que vamos a tener funcionando alrededor de 1.200 ingenieros. Eso quiere decir son 1.200 empresas nuevas en el área en las que estas que te he mencionado, sí, sin contar las demás obras que están haciendo las otras instituciones. Sí. Eso nada más en esta. Entonces eso va sin lugar a duda a mover mucho la economía. Que obviamente por la parte de obras públicas también tiene un gran movimiento. Y las obras públicas, sí. Con todo y también que obras públicas no tiene el mismo presupuesto que años anteriores, pero sí, conjuntamente con las aulas, la escuela y lo otro más, sus obras, pues va a ayudar mucho a la dinamización de la economía. ¿Cómo no? Y usted aspira ya que el año que viene un poco superado lo del déficit y ya como se está en proceso, se entrará en proceso de formulación presupuestaria y ya usted esperaría que le den un trato, ¿verdad?, un poquito más holgado para... Sí, no, ya inclusive hemos tenido unas conversaciones muy sucintas, muy todavía leves, pero sí preliminares, pero sí estamos planificando ya lo del próximo año. Y todas estas obras que yo te he mencionado, hay que darle seguimiento para el próximo año y todo se está planificando. Este año es el año que estamos ajustando y estamos balanceando las cosas, pero yo creo que el próximo año no va a haber problema de ningún tipo y vamos a poder atravesar y pasar todos los escollos que hasta ahora pues nos dio el déficit que lamentablemente hemos tenido. ¿Cómo no? Y finalmente, ya en términos generales, el gobierno cumple un año, usted como un funcionario pues se siente a gusto con la valoración que tiene la población del gobierno del presidente Danilo Medina. Bueno, yo me siento muy orgulloso. Yo siempre pensé que el presidente Medina tenía todas las condiciones para servirle a este país y llevarlo por el camino correcto por donde vamos hoy. Yo siempre lo pensé, pero no me imaginé que fuera tanto. La verdad que ha superado mis expectativas y me siento muy, muy contento, muy orgulloso
de poder colaborar con él. Cada día pues nos motivaremos más a sacrificarnos y sobre todo a hacer que los recursos del Estado pues tengan mejor rendimiento en todas las inversiones, porque él es muy enfocado en eso, en economizar el último centavo para poder beneficiar a las personas que lo necesitan de verdad. ¿Cómo no? Le agradezco su participación y le felicito. De verdad que no sabía que usted era un gran speaker. Gracias. De manera que la gente de comunicación del Palacio deberían sacarle mucho más el jugo a usted mandándolo a los medios. Le reitero mi agradecimiento y la felicitación también por el trabajo que está haciendo. Muchísimas gracias y estamos siempre a tus órdenes. Cómo no, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.